¿Os acordáis que, bueno, en este caso, hablamos Emilio y yo, cuando hablé yo en la segunda conferencia, cité este texto en Hechos, que es uno de estos textos donde en Hechos, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, los primeros pasos de la Iglesia, se ve que qué estaba ocurriendo en la Iglesia. Y es un texto muy bonito, dice, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. De esto hablamos en el retiro, pero sí que me gustaría que fuésemos recordando, sacábamos este ADN de la comunidad del Nuevo Pacto, la enseñanza apostólica, la comunión, el servicio, la adoración, la evangelización, cosas que tienen que estar intrínsecas en un pueblo en movimiento, en una comunidad viva, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y quería hacer una serie de predicaciones recordando todo esto para que fuésemos trabajando todos juntos, todos los hermanos que nos congregamos aquí y en YouTube. Y bien, tocaría hablar de la enseñanza apostólica, pero bueno, os explicaré que las circunstancias me han llevado a otro punto y me han llevado a que hoy quiero compartiros sobre la adoración. Hoy quiero compartiros sobre la adoración. Y me venía, pensando en esto, y ahora os explicaré por qué, me venía un versículo a la cabeza que muchos, los que sois asiduos lectores de la Biblia, lleváis tiempo de creyentes, conocéis, es este versículo tan bonito. Dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo, la iglesia en Tesalónica. Tesalónica, una ciudad muy importante, unos 200.000 habitantes. ¿Os acordáis la estrategia de Pablo de ir a ciudades importantes para predicar? Allí va Pablo, está unas semanas, nace una iglesia, se convierten algunos judíos, algunos griegos, algunas mujeres, incluso de rango importante dentro de la sociedad, y surge una iglesia bonita en Tesalónica a la que Pablo escribe en estas cartas. Y al final de la carta, como también suele ser habitual en Pablo, pues les habla de una serie de cosas prácticas. Y hoy quiero hablar de esas cosas tan prácticas. Algunos dirán, Marcos, lo que vas a decir es muy simple. Yo creo que simple no. Sencillo sí, procuro ser siempre sencillo, pero simple no. Es algo vital, la gratitud. Un pueblo en movimiento es un pueblo agradecido. Y yo lo que quiero preguntarme hoy ante vosotros es si soy una persona agradecida, si eres agradecido y si somos un pueblo agradecido. Dar gracias. Dar gracias es algo que se suele enseñar, lo solemos enseñar a nuestros niños desde pequeñitos, ¿no? Ahora hay algunos tipos de educación diferentes que no sabemos cómo resultarán, ¿vale? Cuando nuestros hijos sean mayores veremos si funcionan o no, cuál ha sido el mejor método, no lo sé. Evidentemente no hay métodos perfectos. Algunos hacemos hincapié en que nuestros hijos den las gracias. Oye, hay que decir gracias, hay que tal, no sé qué. Otros no hay que decir a los niños porque tiene que salir de ello. Bien, bueno, no voy a entrar en polémicas. Pero el caso es que el ser agradecido es algo de educación, ¿verdad? Es una norma de urbanidad. Pero dentro del cristianismo es mucho más que eso. Es la base. La gratitud. Si hay dos palabras que tienen que estar en el vocabulario de un cristiano, y no como frases hechas, sino como una profunda experiencia real, es perdón y gracias. Gracias. Si hay algo que distingue a la fe cristiana de todas las demás, al pueblo que compone esa fe, desde las páginas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es la gratitud. Es un pueblo que da gracias. Y vamos al Antiguo Testamento y, por poner un ejemplo súper sencillo, tenemos el gran libro de los Salmos, que es un libro lleno de gratitud, de dar gracias, de exhortaciones a ser agradecidos, a alabar al Señor, a recordar el pasado, ¿no? A veces, fijaros qué curioso, cuando recordamos el pasado a veces lo hacemos en plan negativo, en plan quejica, ¿no? Bueno, nos vamos haciendo mayores y bueno, esto yo me pasa y recuerdo el pasado y digo, es que en los 90 la música era mucho mejor que ahora. Y creo que tengo razón, ¿vale? Pero bien, cuando se recuerda el pasado, a veces hacemos eso, ¿no? Y recordamos el pasado, madre mía, ¿no? Y podemos hablar de nuestra historia como iglesia y en Navarra o en tal, y lo bien que se hacía y ahora qué desastre somos. El pueblo de Dios cuando recuerda el pasado no lo hace así, de forma quejica. ¿Sabéis cómo lo hace? Lo hace recordando las bendiciones de Dios, recordando que Dios sobró, y recuerda que Dios sobró para recordar que Dios sigue obrando y que Dios va a seguir obrando porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el pueblo agradecido que mira atrás y da gracias en el pasado, en el presente y en el futuro, en lo que va a venir.
Dar gracias. ¿En todo? ¿Se puede dar gracias en todo? ¿No? Porque a veces esto lo leemos y muy bien, pero ¿gracias en todo? A mí me venía una anécdota, que yo creo que es real, la escuchaba de pequeñito, que contaban en una reunión de iglesia, en un culto de alabanza, de adoración, un tiempo libre, pues salió una mujer y salió a contar su testimonio y decía, y mi marido qué palizas me pegaba, aleluya, ¿no? Claro, y lo contaban como, la verdad es que algo de muy mal gusto, ¿vale? La mujer, la pobrecita, pues mira, lo expresaba así, era forma de expresarse. ¿Tenemos que dar gracias a Dios por cosas malas? Gracias a Dios porque me han dado una paliza, gracias a Dios por... ¿Es eso lo que a lo que nos está exhortando el apóstol Pablo? Pues bien, yo creo que no, y la gran mayoría de estudiosos, yendo a los textos, al griego del Nuevo Testamento, entienden que cuando se refiere a dar gracias en todo, no se refiere a dar gracias, Señor, gracias porque he tenido un accidente con el coche. No, vale. El Señor no es tonto ni nosotros somos tontos. Pero sí que está hablando aquí en este contexto de ser agradecidos en cualquier situación. Y entonces viene otra pregunta más. ¿Se puede ser agradecido en cualquier situación? En los momentos buenos, ¿vale? Os voy a preguntar. ¿Es fácil dar gracias en los momentos buenos? Os pregunto. Y así bebo. Emilio dice que sí. ¿Sí? Es fácil dar gracias cuando todo nos va bien. Sí. Lo que pasa que a veces, fíjate, a veces cuando todo nos va bien, a veces lo que nos va bien, todas esas bendiciones que tenemos, las entendemos como algo tan regular, tan cotidiano, que no somos conscientes de ellas. Y entonces no damos gracias. Y esto os lo cuento porque este mensaje ha surgido de una experiencia, bueno, quizá tonta, pero ha surgido de eso. Yo no iba a hablar de esto hoy, pero resulta que el jueves me levanté fatal. Fatal. Me encontraba fatal, cansadísimo, y conforme iba pasando el día me encontraba peor. Hecho polvo, fiebre, el estómago, muy mal. Por cierto, me hice prueba COVID, me he hecho varias, negativo, estar tranquilos. Un gripazo. Me encontraba fatal. Y lo hablaba con algún amigo, con Emilio, con alguna otra persona. Y a mí me suele ocurrir que cuando tengo esos momentos, gracias a Dios, cuando cojo esas gripes suelen ser bastante rápidas, me pongo muy mal, pero de tan rápido que lo cojo lo suelo soltar también rapidito. Ahora estoy a base de tortillas de paracetamol, pero bien, gracias a Dios. Pero en esos momentos que uno está mal, suelo pensar en algo, digo, Señor, gracias. No por encontrarme mal, pero gracias por lo bien que se está cuando se está bien. Porque entonces sois consciente de una bendición que suelo tener regularmente, que es la buena salud, como la gran mayoría de vosotros. ¿Te das cuenta? A veces damos cosas por hechas, bendiciones que son tan regulares en nuestra vida, la bendición de una salud más o menos constante y buena, la bendición de tener un trabajo más o menos constante, la bendición de tener una familia, la bendición de tener gente que te quiera, y entonces no lo agradecemos hasta que, bueno, lo perdemos. Estamos en paro, nos ponemos malos o tenemos algún problema. Pero es cierto que en general, en los momentos buenos, pues es más fácil decir gracias. Ahora, en los momentos malos, ¿somos agradecidos? ¿Puedo ser agradecido cuando me va mal? Bueno, pues depende, Marcos, ¿no? ¿De qué depende? Pues del nivel de lo mal que me va. Si me va regular, bueno, igual un poquito. Si me va mal, pero si me va muy mal, ya es complicado. Tienes cosas por las que ser agradecido. Hay momentos en los que nos cuesta mucho. En la Biblia se habla muchas veces, en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo lo cita varias veces, habla de las personas espirituales, hablándose de los que han conocido al Señor, habla del hombre natural, del hombre espiritual, y que el hombre natural que no conoce a Dios no percibe ciertas cosas. El que ha conocido al Señor sí que ve ciertas cosas, puede ver la mano de Dios. Para una persona que no, dice, son locura muchas cosas que podemos decir o sentir o experimentar, pero para el que conoce al Señor lo ve clarísimo. Y a veces nos pasa que a veces no vemos cosas. A veces no vemos ciertas cosas. Y hay veces que no vemos motivos para dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. El que no conoce a Dios, pues no ve. Y no sé si es tu caso aquí. Igual no conoces a Dios, no le has entregado tu vida a Dios aún. Hoy puede ser el momento, por cierto, y te invito a que lo hagas, porque es lo mejor que vas a hacer en tu vida. Porque vas a empezar a ver una realidad totalmente distinta y diferente. Tremenda. Tu vida no va a mejorarse, de repente no se van a arreglar todos tus problemas, no. Pero la perspectiva sí, absolutamente. Puede que sí, que conozcamos al Señor y aún así nos cueste ver.
Porque conocemos muy poquito de Él, porque conocimos al Señor de oídas, de una forma quizá muy superficial. Y entonces no podemos ver su mano, porque no es una persona a la que conozcamos demasiado en profundidad. Yo conozco a mi primo Dani, no sé por dónde está Dani, está ahí detrás. A mi primo Dani lo conozco desde que yo nací, él es más mayor que yo, él me conoce desde que yo nací, yo también a él. ¿No? ¿O no? Bueno, yo a ti no, yo cuando tenías tú 4 años. Nos llevamos 4 años. Y yo sí veo a mi primo Dani por ahí de lejos, yo sé que es Dani, yo le veo, le reconozco. Pero un ejemplo mejor. No sé si alguno de vosotros habéis recibido alguna vez algún mensaje de amor anónimo. Yo nunca, ¿vale? Y lo siento, sé que pensáis que yo era un Don Juan o tal, ¿no? Nunca lo he sido. Ese era mi primo Dani sí, seguro que mi primo Dani ha recibido esos mensajes. Si alguno recibe un mensaje de amor, si yo recibo un mensaje de amor anónimo y es de mi mujer, te aseguro que voy a reconocerlo, porque conozco su letra, conozco su forma de escribir. Pero no solo de mi mujer, hay otras 3 personas de las que conozco muy bien su letra. La de mi padre, la de mi madre y la de mi abuela. Les conozco muy bien, también, desde que me parieron, ¿vale? Y conozco su letra. Y yo veo, o sea, sus obras las reconozco porque les conozco muy bien. Cuando conoces muy bien a una persona, reconoces sus obras. Reconoces lo que haces tú. ¿Oyes este olor? ¿Eh? Estas son las albóndigas de mi abuela, por ejemplo, ¿no? O este es el arroz al horno de mi mujer. Bueno, lo reconoces. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos? Cuando conocemos al Señor, pues no vemos. Y aquí os hago un llamamiento importante a conocer a Dios en profundidad. Si queremos ser un pueblo en movimiento, si queremos ser un pueblo que renueva su pacto, un pacto que el pacto del Señor es estable, es eterno, pero nosotros estamos llamados a renovar nuestro compromiso, tenemos que conocer más al Señor. Y si vamos a ese ADN que veíamos de ese pueblo de Dios, en el primer lugar, ¿os acordáis qué es lo que estaba? ¿Qué es lo que estaba? La enseñanza de los apóstoles. Continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a conocer al Señor. No nos podemos quedar en un conocimiento superficial. Daremos gracias y podemos cantar muchas cosas, pero cuanto más los conocemos, más se nos abre nuestra cabeza y más podemos ver y reconocer sus obras en nuestra vida, en el mundo, en la sociedad, en los que nos rodean. ¿Me sigues? Esta tarde, Emilio, tenemos escuela bíblica. Tuvimos un monográfico muy interesante, de un tema además, yo creo que muy atractivo, en el que como iglesia estuvimos hablando, y hoy empieza una nueva asignatura con Emilio esta tarde, para profundizar juntos como pueblo de Dios en su palabra, en doctrinas fundamentales que todos tenemos que conocer, todos los que seguimos a Jesús, esta tarde, a las 7, un poquito antes para poder aparcar. Muchas veces no vemos porque conocemos poquito, pero hay otras veces que no vemos simplemente porque no queremos ver. Porque no nos interesa, porque hay pecados en nuestra vida, hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida, cosas que si cambiáramos nos haría bien y lo sabemos y lo sabes que te haría bien, pero no quieres cambiarlo. O sientes que no puedes cambiarlo por ti solo, y en ese ya es un punto. Pide ayuda a Dios y pide ayuda también a la iglesia, a los hermanos, a los pastores. Darnos trabajo. No os preocupéis de llamarnos, de pedir, oye, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. No os preocupéis. A veces no vemos porque no queremos. Y si esa es tu situación, te animo a que tengas la valentía de abrir los ojos. En la vida ir con los ojos, ir a ciegas, pues así no se va bien. Así no se va bien. Nadie en su sano juicio iría con los ojos cerrados por la vida, iría conduciendo con los ojos cerrados. Y a veces queremos ir así, abre los ojos. Y fíjate, hay otras veces que no vemos la mano de Dios, no vemos las bendiciones de Dios y no podemos darle gracias porque hay poca luz en nuestra vida. Y os voy a explicar, y esto es muy serio. Todo lo que he dicho es serio, pero aquí quizás me voy a poner un poquito más serio. Hay veces que en nuestra vida las luces se apagan. ¿Sí o no? Hay veces que está todo más oscuro. ¿Por qué? Enfermedades, problemas, pérdidas inesperadas, conflictos en casa,
nivel familiar, con amigos, en el trabajo, problemas laborales, problemas con los hijos. Los que estamos en el mundo de la empresa, problemas con proveedores o con clientes o con bancos. Hay mil historias y todos tenéis los vuestros. Y entonces las luces de nuestra vida se apagan, ¿eh? Y entonces, cuando hay menos luz, podemos ver un poquito peor. Y la oscuridad de esos túneles de nuestra vida por las que todos pasamos nos puede llevar a dejar de ver esas 10.000 razones que cantamos para dar gracias a Dios, como dice la canción. Y no encontramos esas 10.000 razones. Y entonces pensamos también que no tenemos nada para dar. Y fíjate, la gratitud es la primera de nuestras ofrendas como cristianos. La gratitud. Sabemos que somos salvos no por obras. ¿Somos salvos por qué? Por fe. Por gracia somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, es un favor inmerecido de Dios, es un regalo de Dios. Y el agradecimiento surge como respuesta a aceptar esa salvación del Señor, que el Señor ha venido, el Señor me ha salvado, el Señor me ha librado, el Señor me ha dado paz. Él ha ocupado el lugar que tenía que haber ocupado yo. Dice, la definición de agradecimiento es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces las obras surgen de ese deseo de querer corresponder, de querer responder al Señor. La gratitud es nuestra primera ofrenda al Señor y de ahí surgen nuestras obras, de ahí surge nuestra vida, de ahí surgen todos esos deberes prácticos de la vida cristiana que vemos en el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Una vida de una determinada manera nace de la gratitud. Pero a veces es que no tengo nada para dar. Y si en estos momentos sientes que no tienes grandes motivos para dar gracias, o aun sabiendo teóricamente que los tienes, porque muchos llevamos muchos años en la iglesia y conocemos muchos motivos, y podemos decir, pues gracias por la paz, Señor, gracias por su amor, gracias por la salvación. Sabemos muchos motivos, bien. Pero si aún así sientes que no puedes dar nada, porque te sientes indigno, porque te sientes en la oscuridad, porque estás realmente mal, porque en la vida hay momentos que pasamos momentos malos de verdad. Y podríamos hablar de depresiones, podríamos hablar de mil cosas que están en la vida de un cristiano. Y lo vemos en cristianos en la propia Biblia, que pasan por esos momentos y lo vemos en grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, que lo han pasado mal. Pues fijaros, si estás en esa situación, ¿sabéis? Me venía una historia, me venía algo que vio Jesús. Un encuentro, una escena muy bonita. Dice que estaba Jesús sentado frente al cofre de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Y muchos ricos echaban en cantidad. En esto llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás. Porque todos los otros echaron de lo que les sobraba. Dentro de su necesidad, de lo que les sobraba, sí, pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Aquí está hablando de dinero, pero lo podemos aplicar a muchas cosas. Si esta mujer hubiese pensado que no tenía nada para dar, no habría dado nada. Pero ella sentía que sí que tenía algo para dar. Y fíjate que el texto dice que lo que tenía era algo de muy poco valor, era algo irrisorio, como esos 2 céntimos que vemos en el suelo y no nos agachamos a cogerlos. No habría dado nada a esta mujer. Si esa mujer se hubiese puesto, que den los demás, que tienen más y yo soy una pobre desgraciada, no habría dado nada. Pero, ¿qué hizo la mujer? Dio. Porque a veces nos ponemos también en esa situación, nos ponemos en la queja. ¿Y sabéis qué es lo contrario a la gratitud? La queja. Lo contrario a la gratitud es la queja. Y a veces en esa oscuridad, o bueno, quizás a veces se nos instala en el carácter la queja, ¿vale? La Biblia habla mucho de la queja, se suele hablar con el término murmuración, se traduce así en nuestras Biblias. La queja. Lo contrario a la gratitud es la queja. Me acordaba de ese texto de esas 2 hermanas, buenas amigas de Jesús, ¿os acordáis? Marta y María. Y estaba ahí Jesús con ellas 2 y Marta estaba agobiadísima. Y fíjate lo que le dice Jesús, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. Dice, pero es que Señor, pero es que mira mi hermana que está ahí sentada escuchándote y yo. Marta, está Jesús contigo.
O bien, o podrías estar sirviendo y muy bien, pero sabiendo a quién estás sirviendo, no mirando con el rabito a la otra. Agobiada, quejándote, murmurando. En la carta de Judas habla de falsos maestros y describe a los falsos maestros, una de sus descripciones es que son murmuradores. Un falso maestro es un murmurador. Ojito con las personas que son murmuradores, murmuradoras. El apóstol Pablo a los filipenses lo dice varias veces. En uno de los textos dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Mira, la queja, ¿sabes de dónde nace la queja? La queja nace de mirarme a mí, nace del egoísmo, ¿vale? Y alguno dirá, a ver, yo puedo tener muchas faltas, pero egoísta no soy. Bien. El egoísmo es algo intrínseco al ser humano, ¿vale? Forma parte de nuestra naturaleza. Y estoy de acuerdo en el que algunos somos un poquito más egoístas y otros lo sois menos. Pero todos tenemos esa lucha, todos. Todos, en mayor o menor medida. Algunos quizás muy poquito, ¿vale? Sí, os lo compro. Pero todos lo tenemos, esa lucha. Porque está dentro de nosotros, forma parte de nuestra humanidad, nuestro yo. El mirar hacia adentro, el mirar hacia adentro. Quizá no te identifiques con esto de egoísta, pero fíjate, la queja nace de la reivindicación, de reivindicarme a mí, de buscar lo que merezco, y lo pongo entre comillas. Y ahí yo me identifico un poquito más, fíjate. Porque a veces sí que me pongo en esa posición de es que yo me merezco. Y yo me merezco un respeto, y yo merezco que se me valore, y yo merezco un amor de ciertas personas, y yo me merezco que me traten bien, y yo merezco tal, y yo merezco, y yo. Leyendo sobre esto, leía un testimonio de un creyente. Fijaros, decía, él estaba sumido en esa queja. Lo describe de una forma muy clara, por eso os lo voy a leer. Dice, estaba preocupado en mi propio bienestar, preocupado de que otras personas me quisieran. ¿Quién no quiere que nos quieran otras personas? Estaba preocupado porque otras personas me quisieran y hablaran bien de mí. Interesado en que me dieran honor por lo que hago. Esto me trajo a menudo gran decepción por la manera en cómo me trataban las otras personas. Y por eso me quejé. Me disgusté fácilmente con los otros y con las situaciones de mi vida. Pero cuando me libré de todos estos pensamientos que solo giraban en torno a mí, experimenté una verdadera felicidad gracias a las buenas nuevas y a tener pensamientos de cómo puedo contribuir y qué puedo hacer para que los otros se sientan bien. Mira, te voy a decir una cosa, lo he dicho muchas veces, pero hace tiempo que no lo digo aquí arriba. Mirar hacia adentro es el gran error, es uno de los grandes engaños satánicos. Y eso no es lo que propone el cristianismo. Fijaros, la gran mayoría de religiones, incluso ahora muchas que están ahora de moda, que no son sino versiones de religiones muy antiguas, lo que proponen es mirarse hacia adentro y buscar. El cristianismo, ¿sabes qué es lo que propone? Mirar hacia arriba, luego mirar hacia abajo donde está Jesús, ese Jesús que viene, que te libra, que te lo da todo sin merecerlo, y cuando tú eres consciente que te lo ha dado todo, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito reivindicar? ¿Te das cuenta? Esa es la base de la gratitud cristiana. Si ya lo tengo, y además sin merecerlo, pero lo he recibido. Ya no tengo que ir a pedírselo a otro. ¿No lo tengo de Dios? Ya no tengo que pedírselo a otro. Ahora lo que tengo que hacer es dárselo a los demás. Porque a eso estamos llamados, como pueblo de Dios, como un pueblo movimiento. Ese amor que hemos recibido, esa gracia que hemos recibido, dársela a los demás. Porque ese es el método de Dios. El alma generosa será prosperada. ¿Eres quejica? Sí. Celeste dice que sí. Celeste, tú eres muy sincera. Mira, os voy a decir una cosa. A mí me ha ido muy mal, cuando he alimentado al Marcos quejica. Y ha habido un Marcos quejica. Y cuando alguna vez vuelvo a alimentar al Marcos quejica, que a veces ocurre, porque eso es una lucha, no es algo que desaparece, me va mal. ¿Me va otra vez mal? Me va mal. Y como yo sé que soy una persona muy normal, que estoy en la media, sé que si me va mal a mí, te va mal a ti también. ¿Sí o no?
mira arriba y mira cómo baja Dios, baja Jesús y se entrega por ti para dártelo todo. ¿Sabéis que hasta la ciencia ya habla de los beneficios del ser agradecido, de la gratitud? Pues que claro, si es que Dios nos conoce, Dios nos ha hecho, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos va bien. Y la ciencia dice que el ser agradecido disminuye la presión arterial, que nuestro sistema inmunológico se vuelve más fuerte, logramos tener más optimismo, más felicidad, más fuerza mental, tenemos emociones positivas, nuestras relaciones mejoran con los demás, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, dormimos mejor, nos sentimos menos solos, nos sentimos menos aislados, nos sentimos con más capacidad para ser generoso, para ser más compasivo con los demás. No sé, a ver, ¿qué hacemos? Hay muchos beneficios de ser agradecido, de vivir una vida agradecida. ¿Y sabes lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que si has decidido seguir a Jesús, esto, dar gracias en todo, no es una recomendación, ¿vale? Podemos ir al médico y nos puede recomendar, tienes que dejar de fumar y, mira, es que no podemos, tal. O es que tienes que hacer esta dieta y, madre mía, yo voy a dejar de comer esto, no, tal. Vale. Esto no es una recomendación del apóstol Pablo. Esto es un mandamiento. Esto es voluntad de Dios para la vida de todo creyente, de todo cristiano y cristiana. Que demos gracias en todo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Que dejemos la queja y que seamos agradecidos. Fijaros, no lo he dicho, si vamos unos versículos un poquito antes, dice el versículo anterior, dice, orad sin cesar. ¿Vale? Esa es otra de las claves. En medio de esa oscuridad de la vida, en medio de los problemas, una de las claves también es ese orad sin cesar. Necesitamos agarrarnos a Dios, necesitamos conocerlo, necesitamos hablarles, ponerle nuestra situación. Hagamos uso de la oración. Y podremos experimentar mucho más ese dar gracias. Porque cuando tú te acercas en intimidad al Señor y te arrodillas ante Él y empiezas a llorarle, y empiezas a contarle tus historias y lo mal que te sientes, ¿cómo sueles acabar? Dándole gracias. Sí, te pone la oración, de verdad, todos los que practicamos la oración te pone en tu sitio, te ubica. Da gracias en todo. Orad también en todo momento. Y justo antes, si vuelvo un versículo antes, dice, estad siempre gozosos. Está todo relacionado. La persona que ora, la persona agradecida, es una persona que puede estar gozosa en medio de las situaciones. En medio de las situaciones. Ser agradecido no es una recomendación. Es voluntad de Dios para tu vida. Dios quiera que yo sea una persona agradecida, que seamos un pueblo agradecido. Y vamos a hacer una cosa. Primero voy a beber, pero ir pensando. A ver qué va a decir ahora Marcos. Os quiero proponer una aplicación práctica. Quiero que cojáis, seguramente no tenéis libreta ni papel, pero tenéis casi todos un teléfono móvil con un bloc de notas, ¿vale? Quiero que cojáis vuestros teléfonos móviles, dejarlos en modo avión o apagados, ¿vale? Para que no suenen, no hay que enchufarlos. Pero quiero que penséis y escribáis lo siguiente. Lo primero, escribe 3 motivos. Solo os voy a pedir 3, no 10.000. 3 motivos para dar gracias a Dios. Pero cosas concretas en tu vida, ¿vale? Muchas veces solemos dar gracias por motivos tremendamente importantes y bonitos, y gracias, Señor, por tu salvación, y gracias, Señor, por el perdón. Vale. Pero quiero que pienses en 3 motivos concretos en tu vida. En tu vida con el Señor, sea de más años, sea de menos. Piensa en 3 motivos y escríbelos, ¿vale? Voy yo a hacerlo también. Esto sí que es para hacerlo ahora. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Vale. Ahora vamos a dar otro paso más.
La gratitud del pueblo en movimiento, que es el pueblo de Dios, que es la Iglesia, es como el amor hacia Dios, ¿vale? El amor hacia Dios, el amor que tenemos hacia Dios, ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo se muestra de forma práctica? ¿Cómo? ¿Lo sabéis? A través de los demás. A través de los demás. Hablas mucho a Dios, pero a tu hermano, ¿qué, no? El amor a Dios se muestra amando a los demás. La gratitud a Dios, el ser un pueblo agradecido a Dios, se muestra siendo agradecido con los demás, con los que nos rodean. Y ojo, con los que nos rodean, con nuestro prójimo. No solo nuestros hermanos y hermanas, que por supuesto, pero también otras personas que pueden no ser cristianas. Así que ahora te voy a proponer una cosa, y es que escribas el nombre de 3 personas, solo 3. Quien quiera poner más, que ponga más. Pero quiero que escribas el nombre de 3 personas a las que le vas a dar las gracias por algo. A las que quizás en mucho tiempo no le has dado las gracias o nunca, por algo concreto. Mira, en ese momento me dijiste esto, estuviste ahí o hiciste esto y no te di las gracias o hace mucho que no te lo digo y quiero darte las gracias. ¿Vale? Y te digo, no tienen por qué ser creyentes, pueden ser miembros de la Iglesia, pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser musulmanes, pueden ser judíos o testigos de Jehová, me da igual, tienen que ser personas. Escribe el nombre de esas 3 personas y esto sí, esos motivos de dar gracias a Dios nos los hemos quedado, luego si queréis los podéis compartir en el tiempo libre quien quiera. Pero estas personas sí que os animo a que vayáis a esas personas y les deis las gracias. Y alguno dirá, estas cosas, ¿qué sentido tienen? ¿No? Pues bueno, tiene un sentido pedagógico. Con esto seguramente hará que esto que os he contado ahora en media horita larga, pues se os quede un poquito más grabado y nos ayude a recordar mejor esto, ¿vale? ¿Habéis apuntado el nombre de esas 3 personas? Venga, hacerlo, yo también lo escribo. Y yo mientras escribo el nombre de esas 3 personas, pues ya me conocéis, me voy emocionando pensando en, pues eso, pues en los motivos que tengo. Ya tocaba, ¿no? El apóstol Pablo agradecía, muchas de sus cartas empezaba con los famosos agradecimientos y doy gracias a Dios. Gracias a Dios, queridos. Voy a acabar aquí y quiero daros las gracias a vosotros. Porque en esa lista estáis vosotros, está mi iglesia. La iglesia que me ha visto nacer, la iglesia donde fui presentado, la iglesia a la que después llegué con 8 años y llegué a la escuela dominical, con muchas de vosotras como profesoras, grupo de alabanza en el que estuve tantos años, consejos de pastores, ancianos, amigos, buenísimos amigos que tengo aquí, hermanos, hermanas. Gracias por compartir vuestra vida conmigo, por vuestra preocupación y por vuestro ejemplo, la verdad. Que el Señor os bendiga y que el Señor nos ayude a ser un pueblo en movimiento y un pueblo agradecido y que da las gracias. Amén.